Bueno, entonces ya estamos en, 10 de noviembre. Vamos a continuar con el tema de la fotosíntesis. Recuerden que estábamos utilizando el capítulo 25 del libro de Solomon, cuyo tema es fotosíntesis, captura de energía luminosa. Y voy a utilizar brevemente otra vez el diagrama que aparece acá, que es bastante importante. Vamos a ver un poquito más abajo. Este diagrama de acá. Entonces vamos a repasar esto. Y lo que vamos a ver hoy, por lo menos en esta videoconferencia, en la tarde voy a explicar la otra parte, pero hoy, o vamos a tratar de ver si el tiempo nos ajusta, pero voy a tratar de explicar la primera parte, las reacciones fotodependientes, de una forma más detallada, ¿verdad? Recuerden que estamos acá, en este diagrama, estamos ubicados aquí. Lo que esto quiere decir es que estamos en una célula vegetal, aunque podría ser también una cianobacteria o un alga en un ambiente acuático. Pero esta es una célula vegetal. En las células vegetales tenemos unos organelos celulares que se llaman cloroplastos. Esos cloroplastos, si hacemos como un acercamiento, hacemos un dibujo del cloroplasto, el cloroplasto es un organelo que tiene dos membranas, una membrana externa y una interna, y tiene un interior, un espacio adentro del cloroplasto, en donde se encuentran una serie de estructuras que se llaman tilacoides, que también son estructuras con membranas, y los tilacoides están agrupados, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Están agrupados en unas estructuras que se llaman grana. Cada grupo, cada conjunto de tilacoides se denomina grana. Y vemos también que en los cloroplastos hay una matriz fluida, o sea, hay una parte que es básicamente un fluido, al cual se denomina estroma. El estroma vendría siendo como el citoplasma de una célula, ¿no? Es la parte fluida. Entonces, habíamos dicho que la fotosíntesis se divide en dos principales grupos de reacciones químicas, que podría decirse también que son reacciones físico-químicas, ¿verdad? Porque interviene un factor físico importante que es la energía. Entonces, esas dos agrupaciones, esos dos grupos de reacciones físico-químicas que se dan en la fotosíntesis son, primero, las reacciones dependientes de la luz, también llamadas reacciones fotodependientes, que son reacciones físico-químicas que tienen lugar o que se dan en los tilacoides, ¿verdad? En estas estructuras llamadas tilacoides. Ahí se dan esas reacciones químicas. Y luego, el siguiente grupo de reacciones se llaman reacciones de fijación de carbono o fijaciones independientes de la luz, y estas se dan en el estroma, en esa matriz líquida que acabamos de mencionar. ¿Por qué se llaman reacciones fotodependientes las que se llevan a cabo en el tilacoide? Bueno, porque esas reacciones necesitan de la luz del sol. Esas reacciones no se dan en la noche, se dan en horas del día cuando el sol incide, cuando el sol emite radiación, y esa radiación, esa energía, llega hasta las plantas o hasta las hojas de las plantas. Mientras que las reacciones de fijación de carbono que se llevan a cabo en el estroma y no en el tilacoide, no necesitan que haya necesariamente sol, sino que se pueden dar también cuando no hay sol. Entonces, por eso no son dependientes de luz. Bien, vamos a explicar esto. Este diagrama ya lo había explicado en un video anterior, pero vamos a volver a explicarlo de una forma distinta utilizando el libro de Aude Cirque. Ahorita voy a usar el libro de Aude Cirque, pero vamos a quedar muy claros en esto de
lo que son estas reacciones de la fotosíntesis. En el capítulo 7 del libro de Audesir, que ahora lo voy a usar para que ustedes vean también que cualquiera de los dos se puede utilizar. También hay un diagrama muy importante y bastante sencillo de lo que es la estructura anatómica de una hoja, en donde podemos ver la epidermis superior, la cutícula que se forma para evitar la pérdida de agua. Vemos las células del mesófilo, que consisten en células de parénquima en empalizada y células de parénquima esponjoso. Y vemos que en esas células del mesófilo hay una gran cantidad de cloroplastos y por tanto es ahí en el mesófilo en donde se lleva a cabo las reacciones de la fotosíntesis. Vemos también que hay un haz vascular que contiene una estructura vascular que contiene tanto células del xilema que traen agua desde las raíces hasta las hojas y vemos también que hay células del floema que llevan agua más azúcar desde las hojas hasta el tallo y las raíces. Por ahí vemos también aquí en esta estructura muy claramente que hay una epidermis inferior y hay algunas células epidérmicas que se denominan células oclusivas porque en medio de ellas se forma un poro que se llama estoma y es el poro que hace posible el intercambio de gases entre la planta y el medio ambiente. Entonces, esa es la estructura anatómica de la hoja. Entonces, por aquí se toma una célula vegetal y se amplía, esta parte de aquí. Miren, se toma esta célula que está en este cuadrito de este parénquima, se amplía y lo que vemos es esto, una célula con su pared celular y una gran cantidad de cloroplastos en el interior. Esto es una fotografía, esto sí es una fotografía de una célula vegetal del parénquima donde vemos el montón de cloroplastos. Luego se hace una ampliación de un cloroplasto en un diagrama y entonces aquí ustedes pueden ver un cloroplasto, membrana externa, membrana interna, los tilacoides formando esos conjuntos llamados grana y canales que conectan a los tilacoides con otros y también vemos la parte líquida que rodea toda esta estructura adentro que se llama estroma. Entonces ahí está muy claro el asunto. Ahora, vámonos a la explicación. Pero antes de la explicación, me dicen si hay alguien que esté escuchando mal o porque estoy escuchando un feedback. O si se está escuchando bien o no se está escuchando bien. Y no se ve bien o si se ve. Ahorita sí. Se escucha bien, Lick. ¿Desde que comencé o hasta ahorita? Entonces, estamos bien. Bueno, entonces, ahora vámonos a la explicación, porque esto es bien importante. Pero recuerden que aquí más abajito se explica cómo es que se abren, qué condiciones ambientales se tienen que dar para que los estomas se puedan abrir o cerrar y permitir el paso de gases dentro y fuera de la hoja. Eso hasta aquí la explicación también es muy sencilla y es bueno que la recuerden. Y este diagrama que están viendo acá es exactamente el mismo diagrama, nada más que obviamente no tiene la misma forma, pero la idea es esa, que este que aparece acá en el libro de Solomon. Es el mismo diagrama, es el mismo. Pero yo voy a utilizar el día de hoy este. Entonces, fíjense bien, aquí lo que se está ampliando es un cloroplasto. Todo esto es un cloroplasto. Se nos dice que por acá, en los tilacoides, se llevan a cabo las reacciones luminosas, que es lo mismo decir reacciones fotodependientes, o sea, que dependen de la energía de la luz. Y puede verse que de las reacciones luminosas se producen moléculas de ATP y se producen moléculas de NADPH, que es un portador de energía, un transportador de energía. Bueno, ambos son transportadores de energía, ¿no? Entonces, fíjense ustedes bien en el diagrama y en las flechas, no se vayan a perder, no se pierdan. Mire, reacciones luminosas y vea las flechas que indican lo que se produce, lo que sale como producto. Miren, ATP
Y miren la flecha que sale de aquí, NADPH. Y vea hacia dónde se dirigen esas moléculas de ATP y de NADPH. Se dirigen a el estroma, la parte líquida del cloroplasto, en donde se llevan a cabo las reacciones del ciclo de Calvin o las reacciones no dependientes de luz, ¿verdad? Que acabamos de mencionar. Entonces miren que el ATP y el NADPH están dirigidos hacia ese ciclo. Ahora, quiero que se fijen muy bien en esto. Observe que el agua es una molécula que dice que entra o se utiliza en las reacciones luminosas para que se produzcan estos productos. Y observe también que de las reacciones luminosas se libera hacia afuera del tilacoide, del cloroplasto y de la célula oxígeno molecular. Realmente el oxígeno molecular es un subproducto de la fotosíntesis. O sea, no es el objetivo de la fotosíntesis producir oxígeno molecular. Sin embargo, se produce como una consecuencia de las reacciones químicas que se dan. También observe, sea acucioso y observe que la energía, dice, llega hasta los tilacoides para que se den esas reacciones. Ahora, sea también acucioso y vea que en el ciclo de Calvin se observa que de afuera de la atmósfera, del aire, entran a la hoja y al cloroplasto moléculas de dióxido de carbono que entran a ser utilizadas en el ciclo de Calvin, para luego al final, mire, producirse fuera del estroma glucosa o azúcar, que es el carbohidrato que se pretende producir por la fotosíntesis. Pero también observe, y si usted es observador, fíjese que del ciclo de Calvin salen los portadores de energía como moléculas descargadas, moléculas que ya entregaron átomos y ya entregaron electrones o energía en el ciclo de Calvin y que regresan de forma oxidada o, dicho de otra forma, regresan descargados para otra vez cargarse en las reacciones luminosas. Ahorita lo que voy a explicar es precisamente cómo se da esta primera parte, cómo se produce el ATP en el pH y cómo se llevan a cabo las reacciones luminosas. Habíamos dicho, voy a irme a un diagrama más abajo. Habíamos dicho que, miremos acá este diagrama, el mismo que estaba arriba, pero está remarcado en color lo único que vamos a ver ahorita, que son las reacciones luminosas o también llamadas reacciones fotodependientes. Ahorita la vamos a explicar de manera muy detallada. Entonces, fíjese bien en este diagrama que voy a explicar a continuación. Luego les voy a subir un video muy sencillo que resume esto. Un video muy sencillo, diferente al que les había dicho que vieran. Si ya lo vieron, ese que les aconsejé en la videoconferencia pasada, magnífico. Pero igual les voy a dejar otro. Entonces, para que ustedes puedan entender muy bien. O sea, fíjense en este diagrama, véanlo bien. ¿Qué es lo que se está mostrando aquí? Se está mostrando un fotosistema y otro fotosistema. Recuerde que era un fotosistema, un conjunto de pigmentos que absorben la luz, que estaba formado por pigmentos diferentes a la clorofila A, a los que llamamos complejos antena. También el fotosistema está formado por moléculas de clorofila a los cuales llamamos centro de reacción. Y también un fotosistema está formado por proteínas que sirven como una cadena de transporte de electrones o aceptores de electrones, también se les llama. Entonces, eso es un fotosistema. Entonces, usted está viendo dos fotosistemas acá. El fotosistema 2 y después el fotosistema 1. Recuerda que el fotosistema 2 es denominado P680 y el fotosistema 1 es denominado P700. Eso de P es por el nombre fotosistema en inglés. En inglés fotosistema se escribe como con una P, ¿verdad? Y por eso es que se llama así. Ahora, eso de fotosistema 680 y 700,
que son ese 680 y ese 700. O sea, esos son nanómetros. Ya lo vamos a ver, pero primero quiero que me entiendan este proceso que es bastante sencillo. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, aquí están los fotosistemas, aquí veo que llega la luz del sol, luego veo que los electrones saltan hacia un aceptor primario de electrones, que es una proteína, luego esos electrones pasan por otras proteínas, por una cadena de transporte, se produce ATP y vea que los electrones llegan a otro fotosistema, que también recibe luz del sol y también hace que electrones pasen de los complejos antena al centro de reacción, a la cadena a los aceptores primarios y a la cadena de transporte de electrones para luego producir moléculas de NADPH. Ahora bien, esto lo voy a seguir explicando, pero antes quiero que se fijen en esto. Esto es bien importante. Esta línea que se muestra aquí lo que indica es el nivel de energía de los electrones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un electrón se acerca a este nivel bajo, no es un electrón que esté cargado con mucha energía. Pero si un electrón llega hasta esta parte de arriba, hasta esta parte elevada, es un electrón que está energizado, o sea, que contiene una alta carga energética. Bien, con eso en mente, quiero nada más que visualice esto. Eso mismo que les acabo de mostrar arriba, si lo tratamos de entender en un esquema para ubicarnos a dónde están esos fotosistemas y dónde ocurren esas reacciones luminosas, entonces puede entenderlo mejor así. Aquí tenemos el cloroplasto, en el cloroplasto están los tilacoides, y si aumentamos el tilacoide, tenemos esto, y si aumentamos todavía esta parte del tilacoide que contiene membrana y un espacio interno, y lo hacemos grande, lo que vamos a observar es esto. Esto es el tilacoide, todo esto. Si usted se fija, la membrana del tilacoide está formada por una doble capa de fosfolípido como cualquiera de las membranas celulares que hemos visto. Los organelos celulares, recuerde, también están rodeados de membranas que están formadas de los mismos fosfolípidos que forman la membrana de la célula. Entonces, observe acá. Entonces, ahora fíjense bien en lo que dice el diagrama. Lo voy a aumentar un poquito. Fíjese bien en lo que dice el diagrama. Aquí, incrustado en esa membrana del tilacoide, lo que vamos a encontrar es el fotosistema 2, que también llamamos fotosistema P680. Aquí vemos en azul tanto el aceptor primario, tanto la proteína que sirve como aceptor primario de electrones, como las demás proteínas que sirven como cadena de transporte. Ahora fíjese bien lo que sigue. Observe que ahora vemos el fotosistema 1, o sea que los fotosistemas están incrustados en la membrana de los tilacoides. Ahí están esos pigmentos que absorben luz y esas proteínas que transportan electrones. Ahí están. Entonces ahora ya entendemos mejor a dónde estamos ubicando las reacciones dependientes de la luz. Estamos ubicándolas en la membrana del tilacoide, porque ahí es donde están los fotosistemas. Ahora, fíjense bien entonces lo que va a pasar. Sígame la explicación, así como se lo voy a narrar en este momento. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Llega el día y el sol está irradiando energía. La energía del sol, incluyendo la parte de esa radiación que viene del sol, que se llama luz visible, que es precisamente esa parte del espectro electromagnético de la energía solar que impulsa las reacciones de la fotosíntesis. Entonces, llega la luz visible muy cargada de energía, llegan esos fotones de energía hasta las hojas de las plantas. Esa energía atraviesa la epidermis, atraviesa las paredes celulares de las células, llega hasta los cloroplastos y llega en el interior de los cloroplastos, llega a los tilacoides.
Recuerde que habíamos dicho que la energía fluye desde el Sol hasta la Tierra en forma de ondas, que pueden ser ondas cortas o ondas largas, dependiendo de la cantidad de energía que contienen. Y también habíamos dicho que la luz usted puede medirla, puede medirse, así como mide usted cualquier cosa con un metro, la luz se puede medir. La luz se mide en partículas. Y esas partículas llamadas fotones, son partículas de la luz, se miden en una unidad de medida que se llama nanómetro. Bien, entonces, había dicho también que esa energía se puede traducir en electrones, ¿verdad? O sea, realmente lo que está fluyendo, esa energía que está fluyendo, son electrones cargados. Entonces llegan los electrones, llega esa energía muy potente, viene cargada, esos fotones vienen cargados de energía. Y entonces ahora llegan y son recibidos físico-químicamente por los pigmentos que denominamos pigmentos antena o complejos antena, ¿verdad? Que son todos aquellos pigmentos que hay en el fotosistema, pero que no son clorofila A, sino que son otros. Y habíamos mencionado que esa energía, esos electrones, se pasan de un pigmento a otro hasta que llegan a un centro de reacción. El centro de reacción está formado por dos elementos. Una clorofila A, una molécula de clorofila A, y una proteína que se llama primer aceptor de electrones. Entonces ahora observen, el electrón cargado con energía llega hasta el centro de reacción, que es la clorofila A, y la clorofila A envía ese electrón hasta el primer aceptor de electrones, que es este que está aquí en morado. El primer aceptor de electrones es una proteína. Luego, ese electrón, con su energía, con la energía que contiene, pasa del primer aceptor de electrones hacia una cadena de transporte de electrones, que son otras proteínas que se lo pasan de una a otra. Ahora bien, este electrón, a medida va cayendo o va descendiendo por estas proteínas, o sea, fíjense en la flecha también, ¿verdad? La flecha gris muestra cómo va moviéndose el electrón. Fíjense que llega a un punto en el que el electrón va cayendo. Cuando va cayendo, lo que quiere decir es que va perdiendo energía. Resulta que en este paso de acá, en esta cadena, cuando pasa de una proteína a otra, el electrón se va descargando, o sea, va liberando energía. Y esa energía que libera ese electrón, esa energía que se libera, se utiliza para formar moléculas de ATP. Y ya les voy a decir por qué. ¿Por qué se utiliza esa energía que va perdiendo el electrón que estaba cargado inicialmente con bastante energía? ¿Por qué se utiliza para formar ATP esa energía liberada? Bueno, porque resulta que hay una enzima que está presente aquí en el tilacoide que hace que las moléculas de agua que estén acá en el interior del tilacoide, una enzima lo que hace es que rompe el enlace químico que hay en esa agua, entonces descompone el agua. Esta es una reacción que se llama fotólisis del agua. Foto quiere decir luz y lisis es rompimiento. Entonces, fotólisis del agua es el rompimiento de una molécula de agua por una enzima que fue activada en parte por la energía que liberó este electrón que está transportándose aquí. Y al producirse ese rompimiento del agua, pues obviamente lo que vamos a obtener son hidrógenos que se van a liberar, electrones que se van a liberar y átomos de oxígeno que también se van a liberar.
¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurrió la fotólisis del agua? Ocurrió porque el electrón cargado que iba por esta cadena de transporte fue perdiendo energía, fue liberando energía, y parte de esa energía liberada activa una enzima que provoca la fotólisis del agua, y entonces el agua se rompe en hidrógeno, electrones y en oxígeno. Y otra parte de la energía que se libera cuando este electrón pasa por aquí, por esta cadena, otra parte de la energía promueve un gradiente de protones. Y el gradiente de protones es obviamente los hidrógenos que se están acumulando en este interior que se llama espacio tilacoidal, que es la parte interna del tilacoide. Vean ustedes que cada vez que se rompe una molécula de agua, se van a ir acumulando hidrógenos aquí. Pues resulta que cuando se acumulan protones cargados con una carga eléctrica parcialmente positiva, cuando se aumenta esa concentración, pues obviamente que el proceso va a ser, si se produce un gradiente, el proceso va a tender a, a liberar o a expulsar una cantidad de esos hidrógenos hacia afuera del tilacoide a través de un canal especial, que es aquella proteína que también habíamos visto en respiración celular, que se llama ATP sintasa. Entonces, la ATP sintasa lo que hace es que, aprovechando que hay un gradiente de protones, bombea protones del espacio tilacoidal hacia afuera del tilacoide, hacia el estroma, bombea, y al bombear lo que genera es la cantidad suficiente de energía para unir al ADP fósforo inorgánico y producir moléculas de ATP. Entonces, resulta que, si se acuerdan, cuando al ADP se le une fósforo inorgánico, lo que está ocurriendo es una fosforilación. La fosforilación es cuando una molécula gana fósforo, ¿no? Fosfato. Y electrones, por supuesto, porque ¿quién va a unir el fosfato con esa molécula? Los electrones, en un enlace químico. Sí, dígame. Hola, dígame. Escuché que alguien me preguntó algo. Bueno, continuamos. Entonces recuerde que cuando se une fósforo inorgánico a otra molécula, en este caso ADP, lo que está haciéndose es una fosforilación, así se llama esa reacción química, porque esa molécula está ganando fósforo o fosfato. Entonces, cuando ocurre esta fosforilación que produce moléculas de ATP, este ATP se produjo gracias a parte de la energía que liberó el electrón cargado que está pasando por esta cadena de transporte. Ahora bien, fíjense en esto. Resulta que este electrón, cuando ya pasa del fotosistema 2, llega al fotosistema 1. Ese electrón no regresa al fotosistema 2. Por lo tanto, a este fotosistema 2, junto con su cadena de transporte, se le denomina fotofosforilación acíclica. ¿Por qué se llama fotofosforilación acíclica a todo ese proceso? Porque el electrón que llegó no se está renovando, no está regresando otra vez al fotosistema. Entonces por eso se llama fosforilación acíclica. Este electrón no regresa aquí. Sin embargo, los electrones que se liberaron aquí en la descomposición, en la fotólisis del agua, porque recuerde que sí se libera del agua cuando se realiza la fotólisis, ¿qué se rompe? Se rompe un enlace, y el enlace son electrones que se liberan. Y obviamente, después de romper este enlace, se va a producir hidrógeno que se va a acumular acá y se va a liberar oxígeno también. Ahora, los electrones del agua que estaban uniendo a este hidrógeno y este oxígeno, los electrones que se han liberado de ese enlace son los que reponen al electrón
que se va hacia el otro fotosistema. ¿Verdad? Ahí está. Y entonces ahora mire lo que ocurre. Llega el electrón descargado, porque si se acuerda aquí arriba, habíamos dicho que si el electrón está en una posición baja, es un electrón que está descargado, pero si llega a una posición alta, es un electrón que está altamente cargado de energía. Cuando el electrón llega aquí al aceptor primario y empieza a moverse por las demás proteínas, empieza a caer y empieza a decaer su energía. ¿Verdad? Muy bien. Vámonos más abajo otra vez. Entonces ahora ya llegó el electrón que vino del fotosistema 2, llegó al fotosistema 1. ¿Quién lo recibe? Lo reciben... no, perdón, vamos a hacer así, vamos a explicarlo así. Si ustedes se fijan, en ambos fotosistemas la luz llega, como es lógico, ¿verdad? Porque la luz va a llegar a toda la estructura. Mire que también viene luz que llega al fotosistema 1, al fotosistema P700. Y entonces, ¿quiénes reciben esa energía? La reciben los complejos antena, se la pasan de uno a otro hasta el centro de reacción, que es una clorofila A. Esta clorofila A envía ese electrón que acaba de recibir de la luz al aceptor primario, que es una proteína, y el receptor primario se lo pasa a otras proteínas y la energía que se desprende por ese movimiento de ese electrón es utilizada para reducir NADP junto con hidrógenos que han salido de aquí adentro, ¿verdad? Y que están aquí afuera. Y entonces el NADP se reduce en NADPH y se está produciendo ahora una molécula llamada NADPH, que es un portador energético, un portador de energía. Ahora, si se fijan, este electrón que se captó de la luz del sol se repone por el electrón que viene del fotosistema 2. Entonces a este fotosistema 1 constantemente se le está reponiendo los electrones y por eso al fotosistema 1 se le llama una fotofosforilación cíclica, porque la energía que está fluyendo por las proteínas para formar NADPH está siendo renovada o está siendo repuesta por los electrones que vienen del fotosistema 2. Entonces, recuerde una cosa que es bien importante. Cuando una proteína llamada ATP sintasa bombea hidrógenos para producir moléculas de ATP, ese proceso, ya que esa proteína utiliza un gradiente de protones, una diferencia de protones, ese proceso se llama quimiósmosis, ¿verdad? Acuérdese de que la quimiósmosis es la producción de ATP por una proteína que se llama ATP sintasa, utilizando un gradiente de protones, utilizando la energía de un gradiente de protones. Eso es quimiósmosis. Ahora, esto se vuelve a repetir. Ahora lo voy a repetir y escúcheme bien, lo voy a repetir de forma secuencial para que usted vea nuevamente todo lo que ocurre. Entonces, la luz llega al fotosistema 2. La energía de esa luz es captada por los complejos antena y esos electrones viajan de un complejo antena a otro hasta llegar a una clorofila A en el centro de reacción del fotosistema. La clorofila A envía ese electrón altamente energético y se lo pasa a una proteína que se llama primer aceptor de electrones, ahí mismo en el centro de reacción. Ese primer aceptor de electrones envía el electrón hacia una cadena de transporte de electrones que son otras proteínas. A medida ese electrón viaja por la cadena de transporte, decae su energía o libera su energía con la que venía cargado. Y parte de esa energía que se libera es utilizada por una enzima que provoca la fotólisis del agua,
el rompimiento químico del agua, y entonces el agua ya no es agua, sino que se liberan los electrones del enlace, se liberan hidrógenos y se liberan átomos de oxígeno. ¿Dónde se liberan? En el espacio interno del tilacoide, también llamado espacio tilacoidal. También parte de esa energía que se liberó de ese electrón que está viajando por esa cadena de transporte, parte de esa energía se utiliza por una proteína que se llama ATP sintasa, se utiliza para bombear hidrógenos en favor de un gradiente de concentración de hidrógenos desde adentro del espacio tilacoidal hacia afuera, hacia el estroma, y ese movimiento de protones de hidrógeno genera la energía suficiente para que se pueda fosforilar al ADP y convertirlo en ATP, en un proceso llamado quimiósmosis. Resulta que cuando el agua se rompió, los electrones que se liberaron del enlace que unía el hidrógeno y el oxígeno reponen los electrones que se fueron por la cadena. Luego, el Sol también incide en el fotosistema 1. Esa energía es recibida por los complejos antena, que se lo pasan de uno a otro hasta la clorofila A, la cual envía ese electrón cargado con energía al primer aceptor de electrones, que es una proteína. Luego este se la pasa a otras proteínas y esa energía que se va liberando por ese movimiento es captada o utilizada por el NADP para reducirse a NADPH. Y los electrones que se pierden acá por la recepción de luz son repuestos por los electrones que vienen del fotosistema 2. Y esto continúa y continúa y continúa. Y este proceso, entonces, está creando continuamente moléculas de ATP y moléculas de NADPH. Entonces ahora, si nos va... Ah, y fíjense bien en esto. Mire hacia dónde va el NADPH. Va dirigido hacia el ciclo de Calvin o hacia las reacciones independientes de luz que ocurren en el estroma. Lo mismo el ATP. Mire la flecha. Una vez que se forma, esos ATP van a ser utilizados también en el ciclo de Calvin para producir al final glucosa o azúcar. Entonces ahora, cuando usted mira este diagrama, tiene más sentido. Mire, cuando usted mira este diagrama, tiene más sentido. Ahora sabe que las reacciones dependientes de luz o reacciones luminosas se llevan a cabo de la siguiente forma. La energía llega, pasa hasta el centro de reacción, este llega a una proteína que es un aceptor primario y luego el electrón empieza a viajar por una cadena de transporte de electrones. La energía que libera ese electrón al caer de una posición elevada a una posición baja es utilizada para producir moléculas de ATP y para romper moléculas de agua. Luego la energía del Sol llega también al fotosistema 1, pasa lo mismo, la energía llega al centro de reacción, esta energía pasa a el aceptor primario y luego empieza a bajar por una cadena de transporte de electrones, que la energía que se va liberando ahí es suficiente para reducir el NADP en NADPH. Y eso es las reacciones dependientes de la luz. Así es como se dan esas reacciones dependientes de la luz. Yo voy a explicar hasta el día de hoy ahí. Sin embargo, antes de terminar, quiero que se fijen en esto. ¿Cómo entendemos que un movimiento de electrones genere suficiente energía para formar ATP y para formar moléculas de NADPH? Bueno, aquí en el libro se usa una analogía muy interesante sobre una represa. Entonces se ve el agua que pasa a través de una cortina y ese movimiento de agua que pasa por la cortina mueve unos motores o unos generadores que al final producen energía eléctrica. Entonces es la misma forma, es la misma analogía.
El agua, digamos, sería la energía o los electrones que vienen del Sol. Las turbinas serían todas esas moléculas de pigmentos que absorben la energía y que luego pasan la energía de una a otra. Y ese movimiento, en el caso de la represa, usted sabe que el movimiento del agua es quien genera la rotación de los motores o que se muevan los generadores. Y ese movimiento de los generadores es lo que produce al final la energía eléctrica que llega a nuestras casas. Entonces, es la misma analogía. Como dice aquí, en esta parte de acá, en este párrafo, aquí, en esta parte, el agua fluye por las turbinas y las hace girar, lo que acabamos de decir ahorita. Estas turbinas convierten la energía del movimiento del agua en energía eléctrica. Entonces, bueno, mire lo que dice después. Los iones de hidrógeno del espacio tilacoidal, estos iones de hidrógeno que están acumulándose aquí en el espacio tilacoidal por el rompimiento, por la fotólisis del agua, esos protones, así como el agua en una presa, dice, solo pueden bajar por su gradiente del estroma a través de canales de ATP sintasa. Al igual que las turbinas que generan electricidad, la ATP sintasa captura la energía liberada por el flujo de hidrógenos y la usa para impulsar la síntesis o la producción de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. La analogía es exactamente la misma. Ahora entendemos mejor por qué en este diagrama, vamos a buscar el diagrama aquí, por qué en este diagrama se dice esto, que los productos de las reacciones luminosas son el ATP y el NADPH, y que como subproducto de esas reacciones se libera oxígeno molecular. Entonces ya hemos cubierto esta parte de aquí. Lo que yo voy a explicar en la tarde va a ser el ciclo de Calvin. Igual les subo el video para que ustedes puedan llevar la continuidad. Y a los de la tarde les paso el video de ustedes para que ellos puedan iniciar con el tema y así entender mejor el proceso. Bueno, voy a dejar estos 12 minutos para preguntas. No se preocupe, puede preguntar cualquier cosa relacionada con lo que acabamos de ver y yo lo explico o lo vuelvo a explicar sin ningún problema. Lo importante es que usted no tenga dudas. Claro, es más fácil no tener dudas cuando usted ha leído el material. Yo les aconsejo, en este caso en particular, les aconsejo que lean el capítulo 7 del libro de Audesirc. ¿Por qué? ¿Y por qué no el de Solomon? Pueden leer el de Solomon. Solo que en este tema siento que el libro de Audesirc es mucho más sencillo cuando lo explica. Lo que pasa es que ustedes tienen que leerlo aquí. Los diagramas solamente son para entender el flujo, ¿verdad? Cómo van pasando las reacciones o de cuáles son primeras y cuáles son después. Pero en la teoría usted tiene que leer todos los detalles, todos los procesos. Entonces, siento que Audesirc es mucho más sencillo para explicar este tema. Por lo tanto, recomiendo que lo lea. Si usted no tiene el libro de Audesirc, solo métase a YouTube y lo puede descargar gratuitamente y ahí lo va a encontrar. Bueno, entonces, dejo este espacio para preguntas. Me voy a sentir bien si me hacen preguntas, porque estoy casi seguro de que habrá tal vez algunos detalles que tal vez no han quedado del todo claros, ya sea porque no pudo seguir el hilo, porque no ha leído lo suficiente del tema, o porque tal vez se desconectó un momento mentalmente de la explicación y no entendió algún detalle. Entonces yo con gusto se lo explico ahorita. Solo pregúnteme y yo con gusto. Mientras me pregunta, le voy a mostrar esto. Si usted se va, eh, si usted se va a YouTube,
Yo ya descargué este video. Yo se los voy a poner ahí el enlace en el aula. Pero yo este video ya lo descargué. El video se llama, así exactamente, aquí textualmente como aparece aquí, fotofosforilación cíclica y no cíclica. Así se llama el video. Y es un video que fue grabado por los que hacen o editan estos libros de McGraw-Hill, ¿no? Este editorial McGraw-Hill. Y aquí en el video lo que se explica es el fotosistema 1 y 2, cómo se da en bacterias, cómo se da en plantas, y se lo explican de una manera pues bastante rápida y muy simple, que es como un repaso, ¿verdad? En realidad es un repaso de lo que acabamos de ver, pero se entiende bien, se entiende perfectamente bien. Entonces se lo voy a proporcionar ahí para que lo puedan ver porque está muy sencillo. Usted lo puede buscar si quiere, pero igual yo se lo voy a poner ahí en el aula para que usted lo pueda ver. Es bastante simple de entender, la verdad, muy simple. Bien, entonces, si hay alguna pregunta, con gusto le respondemos. De mi parte, licenciado, pues es un tema un poco difícil pues por los componentes y los nombres que tienen cada molécula, cada organismo, todo lo que tiene. Me confunde los nombres, pero de mi parte, pregunta. Sí, Lorna, ¿verdad? Sí. Sí, es que Lorna, ¿qué estudia usted? ¿Biología o No, antropología. antropología? Muy bonita carrera. Lo que dice es cierto, claro, porque como de repente son procesos, son fenómenos que ustedes no conocían. Entonces no conocían la naturaleza, que esto ocurría en la naturaleza. Y por supuesto, como esto es bioquímica, ¿verdad? Porque la bioquímica estudia todas las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo de los seres vivos. Eso es la bioquímica. Entonces, como esto es bioquímica, la bioquímica es muy extensa y muy compleja. Sin embargo, esto es como leer una novela, Lorna, en donde hay personajes, algunos con nombres sencillos, otros con nombres más complejos, y hay una trama, ¿verdad? O sea, hay una trama que usted tiene que seguir la trama para poder entender cómo encajan los personajes en esa trama. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que cuando usted lee, se le despejan un montón de dudas. Lo que pasa es que uno tiene que leer primero. Fíjense que antes de las videoconferencias, lo conveniente es que usted haya leído algo del tema. Si no completamente, pero por lo menos haya empezado a leer. Entonces usted va más fácilmente siguiendo el hilo de la explicación. Yo sé que si usted lee y vuelve a ver la videoconferencia, vuelve a ver el video, no se va a perder, sino que va a entender, porque usted lo que tiene que entender es el proceso. Los nombres se van quedando poco a poco, ahí se van grabando los nombres poco a poco. Pero usted lo que tiene que entender es el proceso, cómo empieza, cómo se da, cómo termina, cuáles son los elementos que se ocupan al inicio o los materiales, digámoslo así, que se ocupan al inicio para que el proceso se dé y cuáles son al final los productos que se obtienen. Esas son las cosas que tienen que entender. Y sí, no hay otra forma de comprender mejor más que leyendo. No hay otra. Entonces, los animo, no los voy a confundir en el sentido de que no es una lectura súper sencilla. No, precisamente por los nombres, pero sí es comprensible una vez que uno agarró el hilo. Y ahí no se pierde. Así que no se desanime, siga leyendo y cualquier pregunta que le surja, no tenga ningún problema en hacérmela llegar. Hágala por el chat o háganla por el chat y yo con gusto se la respondo a todos, con mucho gusto. Recuerden que mañana hay una actividad acumulativa también, ¿verdad? Mañana a la hora de clase. Es un cuestionario
y es precisamente sobre fotosíntesis. Entonces, mañana a la hora de clase resuelva su cuestionario para que no se le vayan acumulando tareas, ¿verdad? Sino que las haga en el día que corresponde. Y recuerde que de acuerdo al calendario, la evaluación es el viernes, ¿verdad? Entonces tiene que ponerse pilas a estudiar, a repasar todo lo que no ha visto. Miren la videoconferencia de la tarde que les voy a subir hoy también, porque ahí voy a complementar el otro proceso que se llama ciclo de Calvin, reacciones independientes de la luz. Bueno, entonces si no hay otra pregunta, nos quedamos ahí. Espero que tengan buen provecho, buena tarde, buen día y mañana, pues a la hora de clases, actividad acumulativa. Nos vemos. Hasta luego, que tengan buen día. Buenos días, nos vemos. Buen día.